Estamos aquí en Primera Plana, hoy con Carolina Rosendon, coordinadora editorial de Spark News, Periodismo de Solución, y con Mathilde Gracia de France Info, la radiotelevisión pública francesa. Sepamos quién es ya nuestro personaje de la semana. Es Simone Veil, la política francesa impulsora del aborto y superviviente del Holocausto, que se convertirá este domingo en la quinta mujer en entrar en el Panteón un año después de su muerte. Lo hará junto con su marido, Antoine, en una ceremonia que promete estar cargada de símbolos de Europa, de la construcción europea, de la que ella ha sido sin duda un referente, y con todos los honores de Estado. Dará un discurso el presidente Emmanuel Macron y, por supuesto, estarán en la ceremonia los expresidentes Nicolas Sarkozy y François Hollande. Referente del feminismo y del europeísmo, conviene destacar en estas horas previas a su entrada en el Panteón lo vigente que está un referente como Simone Veil. Empiezo con usted, Mathilde. Un referente de dos asuntos que están de plena actualidad. El feminismo, por un lado, con una revolución de la igualdad que ya parece imparable casi a nivel global, y el europeísmo en momentos donde Europa casi lanza gritos en busca de referentes de esa construcción europea, Mathilde. Claro, yo creo que es por eso que cuando murió Simone Veil hace un año fue un momento muy importante en Francia y la gente realmente quería a Simone Veil. Yo creo que mi generación, por ejemplo, de menos de 30 años, la conocemos como la mujer que luchó por la ley del aborto, que es como creo, el momento más importante de su carrera política que la gente recuerda mucho. Y claro, es el lado del feminismo. Yo recuerdo, por ejemplo, Simone Veil en la tribuna del Parlamento y luchando, defendiendo esa ley, y la gente, los otros parlamentarios en el Parlamento que gritaban y que la insultaban, y estaba esta mujer muy fuerte en la tribuna, y así creo que mucha gente la recuerda. Y también la Unión Europea. Ella fue la primera presidenta del Parlamento Europeo y es una figura muy importante, un combate muy importante en su vida, y claro que son temas muy importantes hoy, y por eso la recordamos, y por eso va a entrar en el Panteón también. Carolina, precisamente la ley del aborto en Francia, usted que viene de Argentina, precisamente es un referente muy de la actualidad de estos días en Argentina, ¿no? Completamente, se la ha usado de ejemplo, y el caso de Francia y la legalización del aborto en el 74 es un claro ejemplo de la campaña que se está haciendo todavía en Argentina, que tiene que pasar por el Senado, por la legalización del aborto legal, seguro y gratuito. Así que sí, completamente, es un referente no solamente para Francia, sino alrededor del mundo en cuestiones de feminismo y de derechos de las mujeres. Cabe destacar que Simone Veil no solamente impulsó la discusión y la legalización del aborto, sino también el acceso a los anticonceptivos de las mujeres acá en Francia, que fue un poquito antes, creo que 2 o 3 años antes de la legalización del aborto. Así que estas cuestiones eran el caballito de batalla de Simone Veil, además de la construcción europea, que bueno, ella como superviviente del Holocausto y como antigua deportada de Francia a campos de concentración, era evidentemente un combate muy importante para ella, la unión de la Unión Europea y de esta construcción europea que hoy en día efectivamente está en tela de juicio para mucha gente. No sé si en Argentina ha sido muy referente en el caso del debate del aborto la figura de Simone Veil, si ha sido referente para... A ver, en Argentina quizá la mayoría de más gente desconocida, ¿no? es más desconocida, pero sí yo encuentro que en la campaña se reciclaron un montón de los argumentos que ella dio, como contaba Mathilde en su discurso en la Asamblea Nacional, y son los argumentos que hoy en día utiliza la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, y que utilizaron un montón de diputados en los casi 2 meses de debate que hubo en la Cámara de Diputados en Argentina. No sé, Mathilde, si estamos ante una de esas grandes excepciones que generan un gran consenso en Francia. Es muy complicado encontrar
casos que generen tanto consenso a derecha e izquierda, que sean referentes del siglo XX y que sean referentes también políticos entrado el siglo XXI. Hay muy pocos casos como el de Simone Veil, ¿verdad? Claro, porque ella es una figura histórica y estaba comprometida más con el centro izquierda, centro derecha, no se sabe muy bien, hay como debate ahora, pero claro que cuando murió ella hace un año, el homenaje fue unánime, nadie dijo nada acerca de... Están todos felicitando su carrera, sus combates y... Claro, están todos de acuerdo, ¿no? Es una figura muy importante de Francia que va a quedar como sobre el feminismo y como dijiste también, Carolina, que ella era superviviente del genocidio también y fue como una fuerza que tenía ella para luchar para las mujeres y también para Europa y eso es como algo que va a quedar. Europa precisamente va a estar muy presente en la ceremonia del próximo domingo. Creo que va a haber muchos símbolos dedicados a Europa. Me gustaría, para un francés, Mathilde, ¿qué significa entrar en el Panteón para una personalidad francesa? ¿Qué? Es como entrar en la historia y... significa que la patria, dice en el Panteón, dice los grandes hombres y la patria agradecida, algo así. Significa que, claro, que la patria reconoce el compromiso y los combates, la lucha, todo lo que representa una persona que es como parte de la historia muy importante del país y queremos reconocerlo y ponerlo ahí en el Panteón, así que todos pueden ir y ver lo que significa el personaje. Vamos a explicar, si les parece, con mi compañera Florencia Valdés, precisamente, de dónde viene esta tradición del Panteón y qué mujeres hay en él. Florencia Valdés nos lo cuenta. El Panteón fue diseñado por el arquitecto Germain Soufflot bajo órdenes del rey Luis XV en 1764. Lo que inicialmente iba a ser una iglesia dedicada a Santa Genoveva, patrona de París, se convirtió tras el triunfo de la Revolución Francesa en un templo laico rebautizado como Panteón. Esto fue para honrar la memoria de los nuevos héroes republicanos de Francia. Tras un breve lapso como iglesia, el Panteón volvió a tener su función republicana en 1885 con ocasión del funeral de Víctor Hugo, cuyos restos reposan desde entonces ahí, al igual que los de Voltaire, Rousseau, Émile Zola, André Malraux o Alexandre Dumas, estos dos últimos a propuesta del presidente Jacques Chirac. Con Veil serán 5 las mujeres panteonizadas junto a la 2 veces premio Nobel Marie Curie, Sophie Berthelot como esposa del químico y político Marcelin Berthelot y 2 heroínas de la resistencia, la etnóloga Germaine Tillion, superviviente del campo de concentración de Ravensbrück, que peleó por dar a conocer el Holocausto, y Geneviève de Gaulle-Antonius, nieta del general de Gaulle, también superviviente de Ravensbrück y luchadora contra la pobreza. Gracias, Florencia. Pues la entrada de Simone Veil al Panteón también va en el sentido de la igualdad, porque hasta el momento solo 4 mujeres habían conseguido entrar en el Panteón por más de 70 hombres. Es decir, la historia también se ha escrito en masculino. Esta entrada es también excepcional por lo que se refiere a ella como mujer. Completamente. A ver, esto es enteramente a título personal, ¿no? Sí. No, creo que hay 76 hombres y a partir del domingo con Simone Veil va a haber 5 mujeres. De las cuales cabe destacar que 2 están ahí por ser esposas de alguien notable que entró, o sea, no por logros. Y a pesar de esto hay un montón de mujeres francesas en la historia que merecerían su lugar en el Panteón, a mi entender. Pero que la historia... Que la historia de momento todavía puede resarcirse, pero de momento todavía no les han dado su lugar. Pero creo que esto habla mucho de la historia de Francia. Culturalmente, Francia es un país que estuvo muy marcado hasta hace un siglo. O sea, la lucha feminista y la igualdad de la mujer y el hombre en Francia, como en la mayoría de los países del mundo, viene de un siglo a esta parte. Entonces hay como una voluntad, o yo por lo menos veo como una voluntad de tratar de volcar la balanza un poco más hacia la igualdad con la entrada de Simone Veil, que es una mujer y que es la primera persona que hace entrar Emmanuel Macron en el Panteón desde que empezó su mandato. Pues vamos a hablar precisamente de otras mujeres de la historia de Francia en la contraportada del programa.
durante los últimos años varias iniciativas a través de redes sociales han intentado apelar a los poderes públicos para, vamos a utilizar el verbo, panteonizar a más mujeres relevantes en la historia que sin embargo han quedado olvidadas. Así, por ejemplo, se pidió desde la plataforma Change.org al expresidente François Hollande en el año 2014, cuando tan solo 2 mujeres estaban allí enterradas. La cifra ahora pasa a 5 con la entrada de Bale. Y les pregunto, Mathilde, ¿qué otras mujeres podríamos rescatar de la historia francesa que hubiesen merecido entrar ahí, que sin duda, si hubieran sido hombres, lo hubieran hecho? Claro, hay una mujer que se llama Olympe de Gouges, que vivió en el siglo XVIII y que escribió a fines del siglo XVIII la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en el siglo XVIII. Parece muy avanzada en ese tiempo. Sí, visionaria. Claro, visionario. Y bueno, hay mucha gente que aboga por su entrada en el Panteón, porque además de luchar por las mujeres, luchaba también para temas de humanismo, como derechos sociales para mucha gente, abolición de la esclavitud, por ejemplo, y es una figura que, claro, que es importante y que merecería entrar en el Panteón, tendría su lugar en el Panteón. No sé si a Carolina se le ocurre el nombre de otras mujeres que puedan entrar en el Panteón, tanto de Francia como a lo mejor asociadas a Francia, pero no precisamente porque tengan que ser francesas. Bueno, en mi caso son 2 francesas Sí, que se me ¿quiénes? ocurren. La primera es Simone de Beauvoir, que marcó no solamente muchísimo los espíritus acá en Francia, sino alrededor del mundo. Y estamos en una temática un poco feminista, Sí, si sí. se quiere, pero que es una de las principales teóricas del feminismo como se lo conoce hoy en día y que sirve de base para un montón de trabajos científicos, sociológicos, filosóficos y demás. Y me parece que es una figura remarcable de la cultura Reconocida, francesa que de todo el mundo letras y conoce, reconocida claro. efectivamente en todo el mundo. Y bueno, no habría problema para meter a Jean-Paul Sartre con ella, imagino. Y otra es Louise Weiss, que fue una periodista resistente durante la ocupación nazi acá en Francia, que dirigía un periódico clandestino durante la ocupación. Y que su trabajo fue remarcable no solamente como feminista, sino como resistente, un poco a la imagen de Simone Weil, y que previo a la Segunda Guerra Mundial había sido una de las grandes militantes por el derecho de voto de la mujer en Francia, que me parece también una figura destacable y que además era una gran militante por los derechos humanos en general, no solamente de las mujeres. Bueno, pues esperemos que durante los próximos años esa cifra se pueda equilibrar, aunque se va a tardar mucho, porque desde luego ahora en 76 hombres, me apuntabais antes, ¿no? 76 hombres en el Panteón, será Simone Weil la quinta mujer, hasta que consigamos igualdad en la historia. Si nos cuesta llevarla a cabo en lo que es la vida política, la vida pública en la actualidad, imaginamos que hasta que lleguemos a una igualdad de los méritos que han tenido ciertas mujeres de la historia que han sido completamente minusvaloradas o completamente eclipsadas, pues tardaremos desde luego muchos años. Muchísimas gracias Carolina Rosendon, coordinadora editorial de Spark News, Periodismo de Solución, y muchísimas gracias también a Mathilde Gracia de France Info, la Radio Televisión Pública Francesa, por habernos acompañado hoy en esta edición de En Primera Plana. Gracias a Muchísimas vos. gracias a las dos. Y a todos ustedes, hasta el próximo viernes.